Bueno, em, primero hay que entender las mentalidades de lo que es el local storage y lo que son las cookies, que son dos cosas muy diferentes. Quiero hacer una aclaración. Nada de lo que va a pasar o nada de lo que pasa por detrás es magia. O sea, literalmente hay una razón para todo. Si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que está pasando, por favor, me paran y me preguntan. Listo, no hay problema. Pero todo existe en algún lado. O sea, eso es como lo que hay que entender primero porque no es, nada de esto es magia. Entonces, lo primero, vamos a ver dónde se ubica el local storage y dónde se ubican las cookies. Bueno, en el inspect, en la parte de la aplicación, acá está. Acá está el local storage de una aplicación, que esto se puede utilizar desde cualquier parte literalmente de nuestro código. O sea, aquí nosotros en el front, en cualquier parte del front de estos componentes, podemos llamar al local storage y utilizarlo y decirle a este local storage, yo quiero enviarte esto. Y el local storage es una cajita, que es esta de acá, que tiene cierta capacidad. La verdad que no sé cuánto tiene, por ejemplo, creo que depende de la RAM. Y bueno, guarda lo que yo quiero. Ojo, guarda texto plano. ¿Sí? Entonces hay que, como nosotros manejamos JSON por el tema de las bases de datos y todo, entonces hay que, digamos, sacarle el JSON, hacerle un stringify y cuando traigamos cosas de la base de datos, parsearlo y poder enviarlo, pero esto guarda texto plano, objetos, arreglos, palabras, etc. Y otra cosa son las cookies, que están acá. Las cookies son información encriptada que envía una API o envía, en nuestro caso, nuestra web para guardar cosas y conectarse un back con un front. ¿Sí? Eso ayuda a una cookie en palabras muy, muy inexactas en realidad, pero bueno. Entonces tenemos un local storage que es, como les decía, una cajita que va a guardar cosas cuando nosotros queramos y lo que nosotros queramos. Local storage. Y tenemos las cookies, que las cookies tienen su propia cajita, como ya lo vimos, y literalmente se podría interpretar como una galletita en la que yo voy a guardar cosas que me traigo de mi back al front, que sería esto. Bueno, ahora, entendiendo esto, ¿dónde está lo primero que tenemos que entender? JSON Web Token utiliza el local storage. Hace algo y lo envía al local storage. Y Passport, que es la otra forma de autenticación, utiliza cookies. Viene, hace algo, crea una cookie y le envía la cookie al browser. ¿Listo? Esas son las dos mentalidades que tenemos que entender para entender la primer gran diferencia entre JSON Web Token y Passport. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o vamos bien? Vamos bien, Brian. Bueno, perfecto. Ahora, vamos a ver entonces primero Passport y luego vamos a ver JSON Web Token. Entonces, en Passport les voy a mostrar un ejemplo que tengo armado acá cuando yo armé todo la parte de el ejercicio. Tenemos acá, este es un front incopiable, o sea, esto no es HTML plano ni se lo imaginen. Y lo que hace esto es que acá están las cookies. A ver, yo acerco esto un poco. Ahí está. Hay una base de datos de Sequelize en este momento trabajando por detrás. O sea, todo esto se guarda en una base de datos, de Postgres, perdón, con el ORM Sequelize. Y yo puedo crear un usuario. Entonces yo me voy a registrar con el user 1. A ver, lo hago en minúscula. User 1 con la contraseña user. Me registré ya. Obviamente no está limpiando el este, pero bueno. Está el user. Ahí ya me logué, digamos que acá me va mandando esto, los datos del usuario que creó, y me dijo Successful Authenticate. Me autentiqué. Si yo le doy en Get User, él me va a traer los datos
del usuario 1. Y ojo porque me dijo your ID is 2, o sea que tengo otro usuario creado, que creo que era el que estaba haciéndole pruebas ahora, que era este usuario. No, está creado, entonces me hago el login. Brian, ¿esto es lo que hiciste para practicar Sí, autenticación y eso? Ah, está bueno. exactamente. Esto fue lo que hice. Entonces, acá está. Successful Authenticate con el usuario del que se logueó con ASD y ASD. Si yo hago get user al botón, ahí está. Me trajo welcome back, ASD, your ID is 1. Y si yo hago logout submit, successful logout. ¿Qué pasa? Ya me salí. Si yo quiero hacer un get user, no me trae nada. No hay ningún usuario autenticado en este momento. Vamos a ver qué pasan las cookies. En mi aplicación tengo esta cookie, la voy a eliminar y tengo esta otra, no sé qué es, y esto es de Google, así que no lo voy a tocar. Las cookies del localhost 3000, fíjese que cada dominio envía su propia cookie y bueno, Google mandó un montón, pero nosotros vamos a enviar solamente una. ¿Cuál va a ser? La cookie de cuando yo me logueé. El registro lo hace el bug, o sea, yo le envío un formulario al front, lo que ya sabemos, y el bug lo toma y lo guarda en la base de datos. Cuando yo me logueo, se me crea una cookie. Esta información que está acá en la cookie, todo esto es una serialización de qué? De la información que yo quiera de mi usuario. Ahora vamos a ver eso. Ahora, cuando yo le digo get user, en esta cookie está la información que yo guardé y me la está devolviendo el browser para saber qué es lo que yo guardé y para yo traerlo de la base de datos y decir, la información que tenías guardada en esta cookie es sobre este usuario. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me logueo con el user 1? Fíjense lo que va a pasar con la cookie. Cuando yo me logueé, no sé si vieron que cambió. Algo cambió. Algo tuvo que haber cambiado de la cookie. Vamos a volver a probarlo. Si yo hago un login con el ASD, no está cambiando, creo, ¿no? No, no cambió, ¿No cambió? Bueno, ok. Vamos a hacer otro registro. Y me voy a loguear con este usuario. Bueno, la cookie no está cambiando. Está utilizando la misma cookie en este caso. Bueno, debería o pasar a ver si yo hago un lockout y la destruyo. Ahí sí cambió. Bueno, me faltaba destruirla, que es lo normal. Cuando uno hace un login, se crea la cookie y se envía la información serializada al browser en esa cookie. Cuando yo hago un get, me traigo la información de la cookie, deserializo lo que yo serialicé y puedo hacer la búsqueda en la base de datos con esa información. Ahora, cuando yo hago un lockout, que es lo que se hace, o cuando yo cierro mi localhost 3000 en este caso, y hago un lockout, esa cookie se destruye. En este caso cambió. ¿Por qué cambió? Porque no hay ningún usuario guardado en la cookie. Ahora, si yo hago un login, vuelve a cambiar. Ahora ya hay información en la cookie. Esta cookie es tan larga como la información que yo quiera serializar. Ahora en el código, vuelvo y les digo, lo vamos a ver. Entonces, ahí está. El usuario 3 se logueó. Bueno, ¿qué más les quería mostrar de esto? El manejo de sesiones. Una cosa es que te autentiques. O sea, una cosa es que haya un algo, una cajita acá, que me haga la autenticación. Yo diga autenticación. Y otra cosa es la sesión del usuario. Cuidado con esto. Otra cosa es la sesión. Resulta que yo lleno mi formulario con el usuario y mi password, ¿cierto? Hay una cajita que me autentica. En este caso es Passport. Me autenticó y le envió mi información al browser. Y le dijo al browser, este usuario está autenticado y las credenciales son estas. Ahora, no sé, loguéelo. El browser me loguea. Acá. Tengo mi browser. El browser reconoce mis credenciales porque la autenticación funcionó y están acá. Pero no significa automáticamente que mi sesión se mantenga. O sea, ¿qué significa? Que si yo cambio de ventana, recargo la página, me voy a otra parte de la página, la sesión puede no estarse manteniendo y en cualquiera de esos momentos simplemente deja de reconocer mis credenciales o lo que está en mi cookie. Entonces,
esos son también dos conceptos diferentes. También hay, aparte de autenticarse, hay que manejar una sesión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me logueo, acá está mi usuario ASD2 con el ID 3. Si yo me salgo y vuelvo a entrar al localhost, ahí está, por ejemplo, aquí creo que tiene automáticamente el tema de Google, pero en la cookie tengo el usuario ASD2. ¿Qué pasa? Cuando yo cargo la página me está trayendo la información de Google porque no he hecho un lockout acá en Google, que esto es diferente, pero ahora lo vemos también. Pero fíjense que me mantuvo la sesión. O sea, yo me fui y volví a abrir el localhost 3000 y hago un get y me mantiene la sesión. Ahora, si yo hago con el usuario del ID 1, aquí estoy con el usuario 1 y hago lo mismo, me salgo, vuelvo a entrar a mi localhost, opa, localhost 3000, aquí estoy, y ahora miro qué usuario hay, está el usuario 1. Estoy manteniendo la sesión. Bueno, vamos al código entonces. Este código también está comentado. Vamos a ver primero el front, que no es nada del otro mundo. Tengo mi formulario de registro, mi formulario de login y una data que es la que voy a mostrar. Esto digamos que ya lo sabemos hacer. Aquí está el Axios Post, que me hace un post al registro. Cuando yo le doy al botón de registrarme, entonces me hace un post y me registra en la base de datos. Tengo un Axios Post al login, en el cual yo envío el username y el password y me loguea, o sea, me trae los datos de la base de datos de ese usuario y hace la parte de autenticación. Y tengo un logout para destruir esa sesión, porque el logout destruye, recuerden, destruye la cookie con la sesión. Ahora, un get user me trae los datos del usuario que tengo en la base de datos, lo seteo en la data y cuando hago este set data, pues simplemente lo muestro aquí abajo. Todo lo que esté en la data lo muestro en un H1 y welcome back con el nombre de esa data, el ID, etc. Ahora, ¿cómo está hecho el bag entonces? En el bag tenemos todos los importes que necesitamos. Necesitamos importar Express, obviamente. Las cores. Estas cores, ¿qué hacen? Esto es el cruce de información entre el browser y una API. O sea, yo le habilito a mi servidor que todos los pedidos que vengan del origen HTTP localhost 3000 los permita. Si esto es lo que habíamos visto el otro día, que a veces las cores molestan y dicen, no, yo no puedo hacer un get a localhost 4000 o no puedo hacer un get a, no sé, API Weather, qué sé yo. Es porque nosotros mismos configuramos nuestro servidor para decirle todo lo que venga de acá está permitido. Cuando cambiamos esto y le ponemos un asterisco es todas las peticiones que vengan de cualquier parte, están permitidas. ¿Listo? Bueno, la sesión la necesitamos para el manejo de sesión. Sí, aquí siempre se pone un secret. Esta palabra pues debería ser, no sé, más larga, más complicada, no debería estar en el código, debería estar en un archivo oculto, bueno. Pero para este ejemplo sencillo, pues se pone ahí. El cookie parser, permite parsear la cookie, o sea, cuando yo traigo y devuelvo ese camino entre envío la cookie al browser, entre que la envío al browser y el browser me la devuelve, etcétera. El cookie parser me ayuda a eso, ¿sí? A la interpretación entre el back y el front con el tema de la cookie. Y bueno, obviamente necesitamos Passport, que es lo que nos va a ayudar a hacer la autenticación. El Passport hay que inicializarlo y hay que decirle a Passport también que maneje la sesión. Ahora, ojo con algo. Passport no maneja sesiones. Session maneja sesiones. Express Session es el que maneja sesiones. Pero yo le tengo que decir a Passport que hay una función, digamos, de Passport cuando se crea que uno le manda esa sesión. Es un poco confuso, digamos, porque Passport como tal no tiene nativamente, o sea, no, dentro de la librería no hay algo que diga Passport maneja la sesión. No, no la maneja, pero yo le puedo enviar session para decirle, ya va a haber alguien que va a manejar la sesión. ¿Quién es? Express. O
sea, la app va a manejar la sesión con este secret code y bueno, estos otros datos que se ponen. Listo. Y bueno, al final yo le digo a todo este documento, o sea, aquí puede poner app.use, pero simplemente le hago un require de passport config, que es este archivito que tiene toda la configuración de passport, ya la vamos a ver, y le digo que todo lo que sea passport, pues va a utilizar esta configuración. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? No, va bien, va bien. No, sí. Bueno, perfecto. Sí. Listo. Ahora, vamos a empezar el camino, toda la ruta, digamos, de cómo se hace todo, desde dónde empieza y hacia dónde va. Vamos a hacer esto. Y listo, perfecto. Entonces, lo primero que tengo es que registrarme. Bueno, busco el usuario, donde el usuario venga por ese nombre y si lo encuentra, pues el usuario ya existe y bueno, no lo puedo crear. Si no lo encuentra, entonces hasheo la contraseña. Bueno, la parte del hashing de la contraseña es también un tema aparte. ¿Cómo se hashea una contraseña? Hay una librería que se llama Bcrypt que lo que me hace es que yo le digo, esto hay documentación por todas partes, pero es muy, muy simple la verdad. Haces un punto hash de la información que quieres hashear. En este caso yo le digo la información que me llega por el body, que va a ser el password, lo hasheo y un número. Este número, este es el salt que se dice, o sea, entre más alto sea este número, más difícil va a ser el hasheo de la contraseña, la encriptación. Y esto devuelve una promesa. Entonces, como devuelve una promesa, me devuelve la promesa con la contraseña hasheada. Y bueno, yo creo un usuario con el nombre que me vino por el body y ese password hasheado. Luego, simplemente respondo que mi usuario se creó. Así que esa contraseña hasheada, bueno, ya saben que es todo ese número largo, extraño que está apareciendo en la base de datos después de que hicimos la autenticación. Eso es una contraseña hasheada. Ojo, esa contraseña está encriptada. Una cosa es que esté encriptada y otra cosa es que esté codificada. No sé si entienden la diferencia. Si vieron la clase de Franco, deberían entenderla. Si alguien no la entiende, la explico rápidamente. No, yo la verdad que no me acuerdo de la diferencia. Bueno, vamos a explicarla rápidamente. Cuando uno encripta y uno codifica, resulta que la codificación está basada en una serie de reglas. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro abecedario A, B, C, D, E, F, G, etc. Y vamos a crear reglas de codificación. O sea, vamos a decir que, por ejemplo, la letra A va a ser ahora el número 4. La letra C va a ser ahora el número 89, por ejemplo. Y la letra G va a ser el número 54. Si yo codifico una contraseña, un password, que es 54894, le estoy aplicando mi regla de codificación, no sé, regla de codificación número 1, digamos. ¿Está? Regla de codificación número 1 es esta. Codifiqué una contraseña y el resultado es este de mi contraseña. Hay alguien que del otro lado, cuando yo le envío esta contraseña, yo agarro esta contraseña, tengo que quitar esto, agarro esta contraseña, se la envío a alguien, en este caso, no sé, mi front, otra persona, lo que sea, y esa persona también conoce la misma regla de codificación y yo le digo, esto se codificó con la regla número 1. Cuando viene acá, él dice, bueno, yo tengo que tomar el 54 y lo voy a convertir en la G. La G mayúscula. Tomo el 89 y lo convierto en la C, creo que había dicho, y tomo el 4 y lo convierto en la A. Y aquí decodifiqué la contraseña codificada. Entonces, la codificación está basada en reglas, ¿sí? Ahora, la encriptación es diferente. La encriptación utiliza, también son reglas,
pero son reglas más estrictas que no poseen una decodificación. O sea, cuando yo encripto mi password, yo tengo mi password encriptada, lo mismo, digamos, GSA, yo creo esta contraseña, la encripto y cuando la encripto, mi resultado de encriptación es, no sé, un montón de cosas raras. ¿Quién conoce estas cosas raras? Solamente las conoce el modelo de encriptación que yo utilicé, nadie más. O sea, no hay un otro ente o otra persona que conozca el modelo, solo el modelo de encriptación se conoce. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo envío esta contraseña, yo la envío a alguien que necesita saberla, esa persona la obtiene, pero él obtiene exactamente esto mismo. Exactamente lo mismo que yo envié, llega acá. Y esta persona o esta entidad me dice, yo no conozco la encriptación que usted hizo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tranquilo, présteme esa contraseña y yo le digo si esa contraseña sí equivale a lo que yo le envié. Y yo que le devuelvo a esto un true o un false y listo. Yo digo, ¿está bien? True o false. Pero no hay nadie más que conozca mi modelo de encriptación. Yo mismo soy el que digo si está bien o está mal esta contraseña. Punto final. Entonces, la encriptación en ese sentido es más segura porque solo un ente o una entidad o un modelo se encarga de decirte si está bien o está mal. Y la codificación es, digamos, más insegura por lo mismo, porque funciona con reglas de codificación y decodificación que varias personas pueden conocer, ¿sí? Entonces, bueno, espero que se haya entendido cuál es la diferencia. Ahora, vamos a limpiar otra vez. Y tenemos entonces Bycrypt que encripta. O sea, solamente Bycrypt va a saber si la contraseña que encriptó cuando mi usuario la tipé para ingresar, solo Bycrypt va a saber si esa contraseña es igual o no. ¿Sí? Eso es que vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, creé el usuario. Hasta aquí ya lo creé, ya está guardado en mi base de datos. Ahora, el usuario se quiere loguear en mi página web. Yo hago un post al login y este passport.authenticate funciona como middleware. Recuerden que cuando yo tengo una ruta, todo lo que yo ponga acá van a ser middleware. Creo que se escribía así. Todo lo que yo ponga acá en medio de mi request, response y next en mis rutas van a ser middlewares. Estos middlewares funcionan como paradas. Puedo tener todos los middlewares que quieran y esos middlewares me van a funcionar como listo, el usuario se quiere loguear. Si yo quiero preguntar acá si el usuario existe, puedo poner ese middleware. Este middleware me dice si existe, bueno, ya puedo pasar al segundo. Este middleware pregunta, ¿el usuario es hombre o mujer? Ah, es hombre, listo, ok, es hombre, entonces no hay problema, que pase. Es mujer, ah, listo, entonces no hay problema, que pase, pero por otro camino, ¿sí? O rediríjalo a una ruta donde se loguean las mujeres o donde está la información de las mujeres. Y luego este middleware pregunta, ¿es una persona o un animal? Ah, es una persona, listo, entonces sí puede pasar y hacer esto. Pero los middleware son eso, o sea, él tiene que pasar por cada uno de estos para poder hacer lo que debería hacer mi post. Entonces, este Passport Authenticate, que lo escriben así en el ejemplo, pero yo lo podría poner acá arriba como middleware, es eso. Es un middleware al que yo le envío. ¿Qué le voy a enviar? La forma en la que me voy a autenticar. En este caso es local. Passport tiene varias formas de autenticación, que son la de siempre, la local, en la que yo mismo tipeo mi usuario y contraseña, tiene la de Google, tiene la de Facebook, tiene la de GitHub, etcétera. ¿Dónde vemos todo eso? En la documentación de Passport. Acá está. Todas las estrategias que puedo utilizar son todas estas. Passport tiene todas estas formas en las que yo puedo
autenticarme con él, que me permite autenticarme. Entonces, yo le digo a Passport de qué forma me voy a autenticar. ¿Esta forma dónde está? Esta forma está en mi Passport config, que es mi documento de creación de la estrategia de Passport. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace Passport. Lo primero que tengo que hacer es, me voy a traer mi modelo de usuarios, que está en la base de datos. Me voy a traer el ByteCrypt, que es la librería que estamos utilizando para encriptar. Y voy a instalar la librería de Passport local, porque es la estrategia que voy a utilizar. Aquí puse también la de Google para que vean que uno debe importar la estrategia que va a utilizar. De todo ese chorizo de estrategias que tiene Passport, bueno, yo le digo cuál voy a utilizar y esa la importo. Entonces yo la nombro, le digo que es una constante que se llama local strategy y le digo que require passport local.strategy. O sea, local strategy va a ser mi estrategia local de Passport para loguearme. Ahora, exporto una función que recibe un passport y ese passport va a utilizar este passport use. Es lo mismo que yo tengo aquí cuando yo les dije que iba a hacer que para todo lo que sea passport lo va a utilizar mi app. Para eso se utiliza este passport use, para que el servidor lo utilice. Ahora, creo la nueva estrategia local, que es esta de acá. Esta estrategia local, como es local, literalmente, ¿qué me hace? Me recibe el usuario y me recibe la contraseña. ¿Qué son este usuario y contraseña? Los que se tipean en el front. Literalmente, lo que yo ponga. Si yo le pongo a mi campo del front, a mi app, cuando me quiero loguear, los campos están acá, login, acá. Si el nombre de este campo, si yo le digo name igual a usuario login, este mismo nombre yo lo debo enviar a mi passport config aquí en un objeto. No recuerdo cómo es la configuración, pero es como que yo le diga que username es igual a usuario login. Passport reconoce ese campo que estoy utilizando aquí en el front. Y si yo no le mando nada, o sea, si no hay nada acá que tenga el name, entonces Passport ya dice automáticamente, yo busco en username y en password. Y listo. Si se llaman diferentes, va a poner problema. Va a decir, yo no reconozco el campo usuario login y password login del usuario, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después, ¿qué es lo que hago? Hay una función de callback. Esta función down me va a devolver el usuario si está autenticado o no. Si eso hace este down, me devuelve el usuario que está autenticado o no está autenticado. Luego, yo con el modelo de usuarios busco el primer usuario o busco mi usuario que tenga ese username, lo devuelvo. Entonces, esta promesa tiene mi usuario. Yo le digo, si no hay un usuario es porque no existe en la base de datos, voy a retornar la función de callback como null y false. Este primer null de esta función de callback o este primer dato del DON es si hay un error en el servidor. O sea, si el servidor se cayó, se apagó, lo que sé. Entonces aquí yo enviaría otro dato, pero como no hay un error en el servidor en este caso, yo envío null. Y el segundo dato es false. ¿Por qué? Porque mi usuario no existe, entonces yo no lo voy a autenticar. No hay nadie autenticado, entonces yo envío un false. Luego, si el usuario sí existe, entonces ByteCrypt va a hacer el trabajo de decirme si esa contraseña que ingresó el usuario, que tipeó, es la misma contraseña que está guardada en mi base de datos, con la función compare. Esta es la parte que les decía, que ByteCrypt me dice, entrégueme a mí los datos, yo le digo si esos datos son iguales o no. Nosotros no tenemos que decodificar, no nada de eso. Yo le entrego el password que el usuario tipeó en el front y le entrego el user.password, que es la contraseña que está guardada en mi base de datos. Entonces, esto igual me devuelve una promesa, una función en este caso que tiene un error o un resultado, y ese resultado es, como les decía, true, si funcionó, si son iguales, o false, si no son iguales. Entonces, bueno, si hay un error, yo devuelvo el error. Si el resultado es igual, es porque
el usuario existe y aparte la contraseña que tipeó es la misma. O sea, pude efectivamente reconocer un usuario con una contraseña que son iguales y mi función de callback, don, me va a retornar null porque no hubo un error en el servidor y me va a retornar el usuario que se autenticó. ¿Listo? De lo contrario, si la contraseña no es la misma, pues retorno false. No lo puedo autenticar porque sus contraseñas no son iguales. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Van bien? ¿Están perdidos? ¿Alguna pregunta? No, va bien, va bien. Bueno, perfecto. Ahora, yo estaba en el servidor logueándome. Passport.authenticate local hizo lo que acabamos de ver. Agarró los dos, el usuario y la contraseña, los verificó, hizo esto y me retornó el usuario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que cuando Passport me autentica, automáticamente hace esta función que se llama serializar. Esta serialización, este punto serialize user es algo que, bueno, que ya sabemos es un modelo, o sea, viene dentro del modelo de Passport y es una función que me recibe el usuario que yo quiero, la información del usuario, en este caso el usuario que me retornó la autenticación, y una función de callback. La función de callback me va a retornar igualmente null si yo tuve un error en el servidor, un problema en el servidor, se apagó, lo que sea, se cayó. O si no hubo problema en el servidor, retorno null y retorno la información que yo quiero serializar, o sea, la información que yo quiero enviar en la cookie. Entonces, este passport serialize me crea la cookie y guarda dentro de esa cookie la información que yo quiera. Si yo le quiero aquí enviar el usuario, la cookie va a ser más grande porque el usuario va a tener un nombre, un email, una contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cookie va a ser, o sea, ya la vimos cómo está reflejada en el browser, bueno, va a ser un chorizo larguísimo. O yo le digo, no, la única información que yo quiero serializar, que yo le quiero enviar al front, en la cookie va a ser el ID. Ahora, esto se hace automáticamente cuando yo hago después en mi ruta el login, que sería esta parte. O sea, yo digo app.post, me voy a loguear, Passport me hace de middleware, me verifica que si existe la contraseña, el usuario exista, todo esto. Me dice, sí, si existe, te retorno el usuario. Aquí es si el usuario no existe, bueno, el usuario no existe. O si el usuario sí existe y Passport me lo dejó pasar, yo hago un request.login y le envío ese usuario que me retornó la autenticación acá. Le envío su usuario para que me cree el login. Entonces, ¿qué es lo que hace este login? Pues efectivamente le envía la cookie que se creó en la serialización automática al browser. Entonces mi browser en este momento ya tiene una cookie con el user ID. Hasta acá yo estoy logueado. ¿Listo? Ahora, cuando yo, por ejemplo, ya tengo en mi cookie la información del usuario, todo lo que yo puedo hacer o todo lo que yo haga a partir de ahora va a quedar en el request.user. Por eso yo acá puedo consologuear el request.user porque automáticamente en el request.user la serialización me guardó toda la información del usuario. Entonces cuando yo haga, por ejemplo, el get, aquí está, el get del usuario, fíjense que yo lo único que tengo que hacer es decir, voy a responder con el request.user. ¿Por qué? Porque esta serialización lo que me hace es que, perdón, la serialización no, la deserialización ya lo vamos a ver. A ver, me perdí, discúlpenme. Vamos a volver a la parte en la que yo serializo y envío la cookie. La cookie en este momento está en el browser, ¿sí? Acá. La cookie en este momento está en mi browser. Entonces, yo acá tengo mi back y acá tengo mi front. Entonces, acá está mi base de datos, database.
Y aquí está mi browser. Perfecto. Y acá está Passport haciéndome de middleware para la autenticación. Passport. Yo me quiero loguear, hago un post al login. Post al login. Cuando yo hago esto, busco en la base de datos el usuario y la contraseña, se la mando a Passport. Passport me dice, sí, están bien. Passport me crea la cookie, la cookie, mete dentro de esta cookie el user.id y lo envía, user.id, y lo envía al browser. Y a partir de ese momento, el browser ya tiene la cookie, que es la que habíamos visto, donde está guardada, con todo esos números y esas letras que están, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago un get de la información, cuando yo hago un pedido get del usuario, se hace la inversa de lo que acabamos de ver. El browser que tiene la cookie le entrega nuevamente a Passport esa cookie con el user ID o la información que yo encripté, perdón, que yo serialicé. Esto no es encriptación, esto es serialización, y la deserializa. Entonces acá ocurre la serialización y aquí ocurre la deserialización. No sé cómo se escribe etcétera. Entonces, Passport me autentica, crea la cookie, la serializa, o sea, le mete el user ID y la envía acá. Dentro de este chorizo está mi user ID. Yo devuelvo la cookie cuando quiero deserializar o obtener la información que está acá dentro. Passport la deserializa y dice, ah, sí, yo dentro de esa cookie tenía efectivamente un user.id. Y aquí ya me reconoce el ID que yo había enviado. En este caso, no sé, si yo le digo el post del login del usuario 34, entonces este es el ID y tiene un username y tiene un password, perdón. Yo le digo a Passport, yo le voy a entregar a usted este usuario. Passport dice, listo, ¿qué quiere serializar? Yo quiero serializar el user ID. Él serializa el 34 aquí, lo mete en la cookie, lo envía, pero acá yo en la cookie yo no veo el 34. Yo veo todo esto. Luego, cuando yo hago un pedido GET, el browser dice, ah, bueno, yo le tengo que entregar a Passport primero esta cookie para que la deserialice. Passport se dé cuenta que dentro de la cookie hay un 34 y acá hay un 34. Entonces él le devuelve ese 34 al back, a la base de datos, para que el 34 pueda saber cuál es el usuario al que le pertenece esa ID. ¿En qué parte del código hago eso? Bueno, en la deserialización. La deserialización lo que hace es efectivamente me recibe un ID. ¿Y por qué? Porque yo le dije user.id. O sea, él me recibe un dato. Acá le pusimos ID, pero esto puede ser dato. Él me recibió un dato acá y yo le puedo enviar solamente el usuario en la serialización. Si yo le envié todo el usuario, yo acá recibiría ya saben, no es una función, yo le puedo poner el nombre que quiera. Y acá yo no buscaría el user find by pk, el ID que recibí, sino yo le diría, búsqueme por pk el dato, que es todo el usuario.id. Pero ¿qué pasa? Que si yo serializo todo un usuario, pues la cookie va a estar muy grande y aparte, si me roban mi cookie, me pueden robar toda mi sesión. Entonces, yo simplemente serializo el ID y acá yo recibo el ID que serialicé, busco ese ID dentro de la base de datos porque esto ya lo sabe interpretar mi base de datos, es un número. Y cuando encuentro al usuario, aquí yo le digo qué es lo que yo quiero guardar en mi request.user. Recuerden que yo tengo información sensible del usuario. Puede ser el email, puede ser el password, etcétera. Hay cosas que yo no quiero mostrar. Yo creo un objetito con el user information de lo que sí quiero mostrar, que son, por ejemplo, el ID y el nombre. Y eso es lo que yo guardo en esta función de callback. Es donde él me guarda toda esta información, o sea, el ID y el nombre,
en el request.user. Entonces ahora sí, volvemos al get. Siempre que yo haga un get a una dirección y hay un usuario que ya se autenticó, que ya existe, yo puedo preguntar qué hay en mi request.user. Esto sí es automático, o sea, esto lo hace esta función de passport, este serialize, y yo puedo responder a mi front con ese request.user porque existe ahí la información del usuario. Listo, muchachos. ¿Cómo van hasta acá? Más o menos. Se entiende el flujo, hay que ver, es medio enredado de aplicar, pero se entiende el flujo de cómo va dando vuelta la información. Sí, sí, yo iba a decir lo mismo, como que es medio lío, pero al menos se entiende lo que está haciendo la librería esta. Bueno, ahora, el lookout es más, digamos, básico, es simplemente yo destruir la sesión. La sesión es directamente decirle esto, request.session.destroy, es una función, y me destruye la sesión, me destruye esa cookie, entonces ya me desloguea. No existe más dentro de mi cookie este ID 34. Cuando yo destruyo la sesión es como si yo de la cookie borrara esto directamente, y cuando yo intento deserializar con Passport me devuelve una cookie que no tiene nada que deserializar. O sea, Passport dice, no, aquí no hay nada, o sea, esto es vacío, y en realidad haría toda la misma ruta, pero buscaría un usuario, nada. Por eso no devuelve nada directamente. Así que, pero la cookie se mantiene, digamos, la cookie está ahí todavía. Listo. ¿Cómo es? Vamos a ver ahora que estamos viendo Passport, vamos a aprovechar para ver cómo sería en el caso de loguearse con Google, que ese está implementado, no, el de GitHub es el que está implementado con Passport. Acá está. Espera, yo tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, el tema viste que bueno, Passport te maneja sesiones. El Express maneja la sesión. Maneja sesiones, perdón. Sí. Bueno, el Express te maneja sesiones. Cuando vos tenés una sesión activa, digamos, eso significa, por ejemplo, que, o sea, vos vas a hacer un rec.user y te da la información del usuario. Entonces, básicamente es el hecho de que vos mantengas la cookie en el local storage y que vos podés acceder a esa información desde cualquier lado de la aplicación con el rec.user a esa información, digamos. O sea, es básicamente eso. Las sesiones que yo pueda, yo acá tengo, bueno, tengo lo que tenemos en nuestra aplicación. Tengo el Cyberfines, el carrito, etcétera, que yo me pueda mover dentro de la aplicación y esta cookie se mantenga. Recuerda que no está en el local storage. El local storage es otra cosa. Está en las cookies. Cierto, tienes razón. El local storage en el otro. La sesión se mantiene. O sea, la sesión, la cookie se mantiene. La cookie, aunque yo me mueva dentro de mi página, dentro de mi ventana y me vaya a un lado o la cierre y la vuelva a abrir, la cookie sigue estando ahí por la sesión. Está bien. Por eso no se pierde. Y yo puedo hacer siempre request.user desde cualquier parte de mi aplicación, digamos, de mi web. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Bueno, vamos a ver entonces la parte de autenticación con otra, o sea, utilizando Passport, pero con otra, digamos, mentalidad, no, otra, ¿cómo se llamaba esto? Se me olvidó. Estrategia. Otra estrategia, claro. Con la estrategia de GitHub. Las rutas serían lo mismo, entonces vamos a empezar con las rutas. Yo traigo el servidor, traigo Passport, porque todo esto está documentado, este es nuestro código, entonces lo van a poder volver a leer. Entonces, ¿qué le digo yo? Yo hago un server.get a barra, que este barra es GitHub, a barra GitHub, yo creé esta ruta, y le digo, venga, acá yo le pongo el middleware. Yo le digo, vamos a utilizar passport.authenticate de GitHub. Entonces, cuando yo vengo a mi setup, a la organización, yo acá tuve que haber instalado, aquí está mi GitHub Strategy, Passport GitHub 2, es la versión 2.0.strategy. Esta es la que voy a utilizar. Entonces le digo, vamos a utilizar la estrategia de GitHub y el scope, o sea, la información que yo, digamos, me quiero traer de ese usuario de GitHub va a ser el profile.
Profile email, esto está por default así, entonces yo lo dejé así, pero en realidad se trae todo el perfil, toda la información de ese usuario. Ahora, para esta estrategia se requiere una función, una ruta de callback, que esto digamos que todas las apps, GitHub, Google, Facebook, etcétera, me la piden. Esto es dónde quieres que yo retorne esa información, ¿sí? Ahora les explico el flujo con porque hay un pasito de más, diferente a la estrategia local. Y lo mismo, yo le digo, esta va a ser mi función de callback, va a utilizar Passport Authenticate de GitHub. Y luego voy a redireccionarme a esta dirección, que si se fijan es nuestro localhost y user catálogo. O sea, si el usuario está, por ejemplo, o el guest está en el carrito y se loguea desde el carrito, se va a redireccionar al catálogo siempre. Entonces, ¿cómo funciona la autenticación en este caso con GitHub o con cualquier otra de las aplicaciones de otro modo externo? Yo utilizo la estrategia de GitHub, la creo como nueva estrategia para que el Passport lo utilice, y resulta que esta información yo tengo que venir directamente a lo que sería la app o el sitio web al que le pertenece ese dominio. Por ejemplo, vamos a ver el de Google, y todos tienen esto. Bueno, tienen una parte para developers. En esta parte para developers yo creo una API. Yo le digo, yo voy a crear una API. Creo que acá está en el panel de control, se puede ver mejor. Acá. Yo creo un proyecto. Esta es la ventana de Google. Todos los manejan diferente. Así que hay que leer un poquito de cómo se crean. Esta es la ventana de Google. Yo le digo, yo quiero crear un nuevo proyecto. Se crea el nuevo proyecto. Acá yo le puse Passport Google Out. Y cuando estoy dentro de ese proyecto, yo busco en mis credenciales, y estas credenciales, bueno, yo tengo que hacer unas configuraciones. Yo le puedo crear credenciales. ¿Para qué? Para una clave de API, para un ID de Client Authentication, esta es la que vamos a utilizar, para una cuenta de servicio, o bueno, yo pregunto, pues, ¿qué quiero elegir? Ahora, yo creé la de ID Client Authentication 2.0. Entonces, yo dije cliente web 1, este va a ser el nombre de la autenticación que voy a utilizar de mi API. Y fíjense que yo le digo, ¿desde dónde me van a hacer las requests? Este es el dominio de mi página web. O sea, todo lo que venga de localhost 3000 va a utilizar estas credenciales. Esto me lo genera Google para que yo le diga, este va a ser mi API. Ahora lo vemos con GitHub y por eso es que a ustedes les sale que yo fui el que creó esa API. Y las URLs de callback, bueno, esto es Google Callback, yo le puse simplemente ese nombre, se le puede poner cualquier otro, pero siempre del mismo dominio. Este Google Callback es a dónde yo te voy a enviar la información. Esto es, desde acá me la pides, pero ¿a dónde quieres que te la envíe? ¿A qué dominio de tu página web quieres que te envíe la información? Y bueno, se ponen esas credenciales. Ahora veamos el de GitHub. El de GitHub lo tengo acá. Fíjense que tengo 5 usuarios que ya están conectados a mi API. Yo voy a hacer un revoke, voy a quitar todas esas credenciales, mi contraseña, creo que era esta. Ahí está. Ahora tengo 0 usuarios conectados a mi API y les revoqué todos los permisos. Entonces, en GitHub es lo mismo. En GitHub uno se mete acá en Settings. Luego estos settings te envían a esta ventana. Buscas en Developer Settings. Y este es mucho más fácil. O Authentication. Esta es la parte que queremos. Crean un nuevo Auth app. Yo le puse e-commerce Henry. Lo crean y él automáticamente te genera esto. Un client ID, que este es mi client ID, y mi client secret, que esto obviamente es privado. La idea es solamente que lo tenga cada uno. Ahora, lo mismo. ¿Desde qué URL me van a hacer los pedidos? Desde localhost 4000. Ojo, la de Google estaba en localhost 3000 porque ese es mi back, ¿sí? No mi front. No nos podemos confundir con eso. Los pedidos se hacen desde el back, porque él va a retornar esa información al back. Entonces, yo le digo, todo lo que venga de localhost 4000,
o sea, desde aquí te voy a hacer el pedido de la información y me lo vas a retornar acá a GitHub Callback. Aquí me vas a entregar la información. Entonces, listo. ¿Qué hago yo? Yo vengo a mi código y le digo, mi client ID es este, que es el que me generó el low authentication de GitHub, y mi client StreetKit es este. Y mi callback URL es esta, que es exactamente la misma que yo tengo acá. Ahora, esto es mucho más fácil. Yo me ahorro toda la parte de preguntar si el usuario está en la base de datos. ¿Se acuerdan que yo en esta parte yo decía acá? Todo esto yo me ahorro. Yo no tengo que preguntarle si el usuario está en la base de datos, si las contraseñas son iguales, entonces devuélvame el usuario. No, todo eso me lo hace GitHub. GitHub me devuelve el perfil de ese usuario. Aquí está. Él me lo autentica y me lo devuelve. Y la serialización, pues lo mismo. Yo aquí podría decir solamente serialíceme el user.id de, no sé cómo lo tenga GitHub. GitHub ID, por ejemplo. Depende de cómo me devuelva el perfil. GitHub ID. Y eso lo mando en la cookie. Pero, pues como, digamos, yo quiero todo el usuario para saber qué información tengo, yo serializo todo el usuario en la cookie. O sea, esta cookie es enorme, porque debe ser enorme. Y luego cuando yo se la pido al browser, igual, deserializo toda la cookie para que me la devuelva. Entonces, hace todo el mismo proceso, pero GitHub me hace la parte de la autenticación. Después, yo hago un GetAUser. Fíjense que acá yo pregunto si hay un request.user, porque la deserialización acá está guardando automáticamente este usuario en el request.user. Entonces yo digo, si hay un request.user, voy a responderle con ese request.user. Si no, respondo un false, porque no hay ninguna cookie creada, no hay ningún usuario que esté en este momento serializado en una cookie en el browser. Vamos a ver entonces cómo sería el ejemplo práctico de esto, de todo el camino. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. ¿Listo? Y ahora en nuestra API, si ustedes notaron, en GitHub uno solamente tiene que dar reautorización una sola vez. Una sola vez y ya. Porque las otras veces es como que ya él reconoce que te conectaste y que le diste permiso a mi API. Por eso es que acá me iban saliendo cuántos usuarios hay conectados. Porque no hay necesidad de darle, digamos, varias veces para yo autenticarme. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo le doy a SyncUp, le doy a Login with GitHub, que tiene que ser un href. Bueno, esto es otra cosa que no les mencioné. Aquí sí o sí tiene que ser un href. Yo no puedo meter un Axios para hacer el pedido, digamos, a esa dirección. A ver, ¿dónde está mi users? Acá está, user register. Fíjense que esto es simplemente un href. Literalmente el botón lindo de GitHub que me conseguí por ahí de una librería que es solo visual, yo le podría hacer un clic y decirle redireccióneme a esta dirección. Pero yo no puedo hacer pedidos .get o .post a esta dirección. Él tiene directamente que redirigirse. ¿Por qué? Porque un pedido .get o .post no me puede hacer esto. O sea, él no puede autorizar o cancelar la autorización. Tiene que ser el usuario mismo el que venga a esta página, fíjense. Este es mi redireccionamiento. Login, authentication, autorización y la respuesta y bueno, todo lo que utiliza GitHub para responder. Yo esto lo hago una vez. ¿Qué estoy haciendo? Hay un tal Brian Cepineda que creó una API que se llama e-commerce Henry que quiere mis datos de usuario. Yo lo autorizo y fíjense que ahí abajo estaba, no sé si alcanzaron a ver, la dirección de callback, o sea, a dónde iba a enviar la información. Pero esa información sí se envió ahí, pero esa información la quiere el back, no la quiere el usuario. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa información? Está en localhost 4000 y /GitHub y creo que acá /user. Bueno, estoy destruyendo la sesión. Déjenme un momento que esa sesión se destruye acá. Lockout.
yo comento esto. Ahí está. Esto era por cuestiones de que ya más adelante vamos a entender. Ahora sí, localhost 4000 barra GitHub barra user. Ahí está mi usuario de GitHub. ¿Qué pasaba? Si yo le dejaba la dirección de callback, que en realidad acá sería callback, pero este callback es solamente el sitio donde me va a responder la información, luego yo le tengo que hacer un get, y ese get viene acá a usuarios, que es el get que yo hago en esta ruta, GitHub users. Ahí es donde ya tengo el request.user y yo respondo con ese request.user. Si yo no le dejo una dirección de redireccionamiento, cuando él me trae la función callback con toda la información, literalmente esto es lo que le va a salir al usuario. El usuario se va a loguear con GitHub y lo va a redireccionar acá y le va a mostrar toda su información. Y él tendría que tipear nuevamente nuestro dominio, tendría que irse a localhost 3000 tal cosa. Por eso es que se hace ese redireccionamiento. Pero lo importante es que la información ya está. Sí, Brian, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Perdón. Todo esto que hiciste del login de GitHub y todo, ¿lo hiciste solo leyendo la documentación que está en GitHub de cómo hacer esto? ¿Cómo fue? Lo hice porque ya lo había hecho con Google. Sí. En el otro ejemplo que me hice acá, en los videos que yo les envié está, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. En un video el tipo explica todo lo que yo les estoy explicando, pero lo que sí tuve que leer de la documentación fue la parte de cómo crearme esta parte. Está bien, pero lo de Google lo hiciste medio con un tutorial de uno de los videos, no fue solamente con la documentación, eso quería saber yo. Sí, no, con un video me hice todo el ejemplo, en el video te explican todo, o sea, cómo te creas la authentication en Google, dónde van las credenciales, sí, dónde va todo. Porque esto va en casi todas las apps que hagamos. Lo de GitHub, no sé si la gente lo suele añadir, porque GitHub es más como una feature para desarrolladores, pero la autenticación esta de Google va en casi todo. No, es raro que no. Pero fíjate con lo que te estás diciendo, es muy gracioso porque alguien más dijo, todo el mundo se quiere autenticar con Google y ¿quieres saber exactamente lo que hicieron? Que es muy gracioso, hicieron una librería completa, literalmente completa, que hace eso. Fíjate, yo acá está. Esta librería Google Login, tú la descargas directamente, se llama React Google Login, y lo único que te pide es crearte, o sea, te pide el client ID de tu Google Apps para developer, el nombre del botón y un onSuccess. Si funciona la autenticación, llama a esta función. ¿Y qué te devuelve este onSuccess? Toda la información del usuario en una respuesta. Acá está. Esto es toda la información del usuario de Google que se quiso autenticar con tu cuenta. O sea, si tú te autenticas con Google, en este caso con esta librería, acá está tu ID de Google, tu nombre, tu imagen, todo está acá. Es como que literalmente te ahorra todo lo que yo te estoy mostrando de Passport. O sea, ya hay una librería que hace eso. No tienes que configurar nada de Passport para eso. Pero, bueno, para GitHub sí. Igual en los trabajos y eso creo que sí piden que sepamos Passport o una autenticación, así que... Pero está bueno saber que tipo si hacemos algo sencillo le metemos esa directamente y ya está. Sí, tal cual. Así que bueno, acá está toda la información del usuario que se autenticó con GitHub. Entonces, a ver, déjenme ver qué fue lo que yo moví acá. Yo comenté esto. No. Ahí está. Listo. Bueno, esto ya está documentado. Ya después van a entender qué es todo lo que está pasando acá cuando lo vean. Y ya está. Ahí está mi usuario en el request.user. Yo puedo responder con ese request.user directamente y puedo hacer un lockout. O sea, puedo destruir la sesión. ¿Por qué destruyo la sesión automáticamente? ¿Qué es lo que estaba mostrando ahora? Vieron que al principio cuando yo tengo esto activo, si yo voy al localhost 4000 /GitHub/user, me devuelve un false.
Recuerdan que cuando yo destruyo, cuando no hay una cookie, o sea, cuando no hay un usuario en request.user, la ruta me devuelve un false. Es porque yo destruyo automáticamente la sesión. ¿Por qué? Porque estamos utilizando JWT. Esa es la razón. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que después de que yo me autentique y yo tengo el usuario de GitHub, ya hay un manejo de sesión, ya hay una cookie que me crea el passport, ya hay todo un manejo de sesión, o sea, yo podría quedarme logueado directamente con GitHub y no tendría que crearle un usuario ni nada, que ahí es donde está, digamos, el punto, el pero que nos podrían poner de alguna forma. Esto también hay que saber explicarlo, chicos. Les voy a mostrar primero la creación de la cookie, pero les voy a explicar por qué, el porqué de todo, que esto es muy importante. Cuando yo esto ya empezó a tirar cookies por toda parte. Bueno, vamos a ver si encontramos la que es. Fíjense que yo ya no tengo que hacer porque ya me inscribí a la app. Ahora usted le va a volver a montar lo mismo. Fíjense, ahí está. Ojo, esta es la sesión ya destruida porque la estoy destruyendo, pero antes hubo una cookie que tenía acá toda la información de mi usuario de GitHub. Y luego automáticamente se destruyó. O sea, esta cookie ahora ya no tiene ninguna información de mi usuario de GitHub, pero la creó. ¿Qué es lo que pasa? Que JWT está utilizando el local storage con una token. Esta token es la que tiene la sesión de mi usuario de GitHub. Entonces, yo no puedo, porque literalmente puedo hacerlo, pero no debería tener dos sesiones, una con token y otra con passport. No debería, o sea, escoge una de las dos, te autenticaste con token y vas a seguir manejando el tema de las sesiones con token, o te autenticaste con passport y vas a manejarlo con passport. Entonces, ¿qué es o cuál es la idea verdaderamente? Porque esta no es la idea, pero ¿cuál es la idea verdaderamente de nosotros utilizar passport o Google o una autenticación de externos? Que nosotros no tengamos que preguntarle al usuario cuál es tu usuario y contraseña y tal cosa. Y no deberíamos tampoco crearle un usuario en la base de datos, que es lo que está pasando, y hacer todo este tema de la base de datos. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que es un externo que me hizo eso. Yo tengo mi base de datos, tengo mi browser acá y tengo mi autenticación externa o out de Google. Y acá tengo mi browser y voy a poner acá mi passport también. Acá tengo mi passport. Ahí está. Digamos que estamos utilizando passport para autenticarnos. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo hago un post a login. Hago un post a login. El login viene, busca en la base de datos del usuario, se lo envía a passport. Passport hace todo el proceso de autenticación y me lo envía al browser con una cookie que tiene la información de ese usuario para yo poder manejar las sesiones, para serializar de ida y deserializar de vuelta. ¿Cierto? Bueno, esa es la idea. ¿Qué me ahorra una autenticación externa? Cuando yo hago un post al login con Google, yo no tengo que ir a la base de datos. ¿Para qué? Google me hace la autenticación. Google me dice, sí, este es un usuario efectivamente que yo tengo. Te lo voy a devolver, te lo voy a entregar. Mira qué información quieres utilizar con él o qué quieres hacer, pero yo te hago el check. Entonces, yo puedo saltar de aquí, que es en realidad lo que pasa, saltar de acá directamente al browser. Y el browser va a manejar una cookie que le entregó Google y que me va a manejar la sesión también. Pero acá no hay una deserialización y serialización con passport ni con mi base de datos. No, eso es una información que va a manejar Google nada más, Google y el browser. Esta cookie se conecta con Google. Entonces yo me libero de todo esto. O sea, ya todo esto para mí no existe. Todo esto es cuento aparte, solamente es conectarse entre Google y entre el browser. Y ya hay un usuario de Google que está utilizando siempre mi aplicación. Entonces el usuario de Google puede hacer lo que quiera acá. Y después de que haga lo que quiso, se puede desloguear y cuando se desloguee, entonces se destruye esta cookie, se destruye esta sesión y ya está. Se puede volver a loguear cuando quiera.
¿Qué pasa con nuestro caso? Nuestro caso en particular, lo que nos piden las fixtures es que un usuario pueda tener unas órdenes que puede ver en su perfil. Pero lo que yo pensé fue, si yo me logueo con Google y yo no estoy creando ningún usuario en mi base de datos porque Google me hace el check y Google me maneja la sesión por cookies con el browser, ¿cómo hago yo para guardarle a un usuario de Google directamente la información de las órdenes que creó? Porque la idea es que si yo me logueo con Google, se me siga, yo pueda seguir viendo las compras que hice con Google, anteriores, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que hace nuestro desarrollo? Les voy a mostrar qué es lo que está pasando. En este momento lo que está pasando con nuestro desarrollo, bueno, no es con, no, sí, es con Google y con GitHub. Pongámosle acá un externo para que sea más genérico. Una authentication externa. ¿Qué es lo que está pasando? Hago un post al login con la autenticación externa. La autenticación externa me chequea, me dice, sí, hay un usuario, el usuario está permitiendo que yo te entregue su información. ¿Qué quieres hacer con esa información? Pero ojo, automáticamente se me creó una cookie acá y me la envió al browser. Esto está existiendo. Pero yo digo, no, yo quiero manejar mi propia sesión, yo no quiero esta cookie, yo no quiero que utilice esto. Entonces yo lo que hago es, primero, creo un usuario con esa información en mi base de datos. O sea, hago un retorno a mi base de datos y creo un nuevo usuario con esa información. Por eso es que estaba enviando error cuando Santi intentaba loguearse y cualquiera que no tuviera la información que yo le quería crear para la base de datos, ¿sí? Creo un nuevo usuario con esa información y después de que creo un nuevo usuario con esa información, le creo la token de JWT. Acá, bueno, acá ya es el tema que nos falta ver, pero Paz por acá no existe. Yo creo un token. Esto, como les digo, no se preocupen, esto es simplemente la idea, pero ya vamos a ver cómo funcionan los tokens. Yo creo un token con JWT, que esto es lo que me va a manejar la sesión de alguna forma, y esto es lo que yo le envío al browser. Entonces, por eso les digo, ¿qué quieres manejar? ¿La cookie que te creó Google o, bueno, la autorización externa, la autenticación externa, o lo que tú estás manejando que en este momento es token? Entonces yo le digo, no, yo quiero utilizar mis tokens. ¿Por qué? Porque todo lo que yo guarde para ese usuario que cree, pues van a ser las órdenes nuevas para que tenga un historial, porque todo yo quiero que vaya en mi base de datos, no en la base de datos de Google. Entonces yo destruyo esta cookie automáticamente, por eso es que me devuelve un false si yo intento entrar. Yo destruyo esta cookie y ya se me creó un usuario de Google o un usuario de GitHub nuevo que tiene unas órdenes y algo creado en mi app. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que pasa si nuevamente yo me quiero loguear? ¿Va a volver a hacer todo este proceso? O sea, ¿va a volver a crear un usuario? Y efectivamente no, porque si el usuario ya existe, yo lo retorno. Yo hice un find or create, no un create nada más. Porque si hago el create, pues me dice, no, ya existe, no lo puedo crear. Pero cuando hago un find or create, él viene, hace el check, me devuelve la información a la base de datos. En la base de datos dice, el usuario ya existe, bueno, retornémoslo. Lo retorna, le creo el token nuevo para ese usuario que se logueó y ese token lo está manejando el browser para el manejo de mi sesión y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto hasta aquí sería la parte de Passport. Déjenme pensar si me falta algo más. Creo que no. Recuerden que el código está documentado, lo pueden volver a ver, para eso lo documenté. Es mucha información, yo sé, o sea, así en muy poco tiempo. Pero la idea es que puedan seguirlo retomando, seguirlo leyendo y seguir viendo qué es lo que está pasando. Aquí pasa todo ese proceso. Aquí pasa todo ese proceso que les acabo de contar. Repasémoslo rápidamente. Ojo con estos actions, porque fíjense cómo los hago. Esto no es un actions normal. Esto no es un actions como el que nosotros hacemos en una de las acciones. Fíjense que nosotros aquí hacemos un action sencillo, actions get. Esto me devuelve algo. ¿Por qué no es un actions normal? Porque resulta que yo le tengo que habilitar las credenciales así. O sea,
Axios yo lo puedo hacer solamente con la URL o diciéndole con las credenciales en true. Yo tengo que forzar que las credenciales existan, si no, no me quería devolver la información. La información estaba en el back, pero cuando yo intentaba hacer este get de la información que les mostré al localhost 4000 GitHub user, no me quería funcionar. Y lo que pasaba es que, claro, el Axios no podría ser Axios y la dirección tenía que ser un Axios así, como el que está creado acá. ¿Listo? Y bueno, me devuelve una data en la respuesta y esa data es toda la información del usuario. Yo decido qué hacer con ella. Así que si el usuario está, aquí es donde en esa data yo meto el username en un objetito con el nombre, el last name, el email, la password, la imagen y una bandera. Yo aquí le puse with Google, acá está igual todo documentado, les vuelvo y les recuerdo, en donde yo le indico a mi create user que si se está creando un usuario con Google, va a hacer algo. Si no, entonces va a hacer lo que ya viene haciendo desde siempre, que es lo normal, buscar en la base de datos, crearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, ¿cuál es la diferencia? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre un usuario que se autentica externamente, esto es externamente, y un usuario que no lo hace? Que al que se autentica externamente yo le envío la imagen, yo le envío la fotito que me devuelve Google o que me devuelve GitHub. Y además, que el email que yo le tengo que crear, bueno, para el caso de Google es el email que me devuelve Google, pero recuerden que GitHub no me devuelve un email. Por eso es que yo le creo un email con el dominio nuestro de Cyberfitness. Porque GitHub no me devuelve un mail. Yo no tengo forma de crear un mail para un usuario en la base de datos sin un email verdaderamente. Así que yo lo creo acá. Y la contraseña, esto es una contraseña random que parece que estuviera hasheada, pero no, esto es texto plano. Porque como la autenticación externa ya me dio los permisos, yo no tengo que habilitarla, pero lastimosamente el SQLize me exige que haya una contraseña. Así que yo le tengo que enviar algo para poder que no me mande error. Por eso yo envío texto plano acá. Y luego despacho la acción de crear usuario con ese nuevo usuario de GitHub, o en el caso de acá arriba con el nuevo usuario de Google. Aquí está. Google me responde con todos los datos. Yo acá creo el objetito del nuevo usuario de Google y creo el usuario con ese usuario de Google. Este create user me lo guarda en la base de datos y me crea el token también, que se lo vamos a ver después. Y luego destruyo la sesión, lo que les decía, como la parte de Passport me creó una sesión con una cookie, yo acá tengo sí o sí que destruirla para no manejar el token y la cookie al mismo tiempo. Listo, muchachos, esto sería la parte de autenticación. ¿Y dónde estás destruyendo la sesión, Brian, que no llega a ver? La sesión acá, fíjate. La sesión se destruye cuando yo hago un post a esta dirección, GitHub Logout. Esta dirección, GitHub Logout, está aquí en las rutas de GitHub y es server.postLogout y lo que yo hago es un require.logout, o sea, sálgase de la sesión, haga un logout y luego destrúyala. request.session.destroy. Aquí se destruye la cookie y se crea una nueva cookie vacía. Perfecto. Y bueno, respondo con un successful out y listo. A ver, ¿qué hice acá? Aquí. Usuario, espero no haber dañado nada. Igual está re bien que esté todo redocumentado, Brian, porque posta que se entiende más o menos. Y más ahora que nos explicaste el flujo. Claro, en realidad lo importante aquí es entender precisamente lo que dices, el flujo, o sea, todo lo que está pasando y por qué está pasando. O sea, no solamente sí, me logué con GitHub y bueno, me logué con GitHub y ya. Sino también cómo está funcionando nuestra aplicación. Sí, eso también es muy importante porque, bueno, si nos van a llegar a preguntar, así que es cuando nos pregunten, pues eso. Fíjense que por eso es que se crea un usuario acá, nuevo, aquí está, con esa contraseña es para todos, o sea, todo el que se autentique con GitHub o con Google va a tener esta contraseña que, bueno, es una cagada, pero no va a pasar nada. Si la base de datos se llega a robar, pues no es como que alguien vaya a decir, sí, me voy a logar con Brian.tanto y con esta contraseña en texto plano. Es como que... Y obviamente es una falta de seguridad impresionante porque lo va a poder hacer, pero
creería yo que él creería que eso está hasheado. Así que va a intentar deshashearlo, qué sé yo. Pero bueno, esto ya es como, no sé, problemas de primer mundo. Ya cuando seamos grabados, pues esto sí hay que evitarlo. Y con Google, lo mismo. Si yo me logueo con Google, aquí doy los permisos, que Google siempre te pide los permisos. Eso es, por ejemplo, la diferencia entre Google y GitHub. Y bueno, se me crea el nuevo usuario con el email que sí me devolvió GitHub. En este caso, este es mi correo. Y la misma contraseña para todos, y se fijan exactamente igual. Porque hay algo muy interesante con Bikegrip. Se los voy a mostrar rápidamente. Y es que si yo creo una contraseña, ay, señor, acá.com. Fíjense que si yo creo una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo la cuenta, ahí está. Este es mi usuario a@.com. Esta es su contraseña, ¿sí? Pero si yo creo otro usuario a.com con la misma contraseña, exactamente la misma contraseña, aquí está, creo la cuenta, listo. Si yo voy a la base de datos, las contraseñas son diferentes. Los primeros datos son iguales, fíjense, pero el resto cambia y son la misma. Por eso es que la encriptación es tan segura, porque por más que a mí me roben la base de datos, todos los usuarios pueden tener la contraseña 1, 2, 3, 4 si quieren, pero el hashing, cuando lo hace, todo es diferente. Y por eso es que solamente Bikegrip es el que sabe si esas contraseñas son iguales o no, porque él sabe dentro de este chorizo, por acá, por ejemplo, él puede saber qué fue lo que utilizó, cuál fue la palabra secreta o cuál fue el modelo de encriptación que utilizó para luego desencriptarlo, pero solamente él tiene tanto en el caso de la codificación, tanto el modelo de codificación como el modelo de decodificación. Bikegrip tiene ambos, no se los entrega a nadie, por eso es que es tan seguro la encriptación. Eso también es otra cosa que les quería mostrar. Listo, no sé, típica clase de Henry, ahora vamos a descansar porque no creo que quieran seguir con token, porque es otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, ahí está esta parte. Ahora, si quieren seguir con token, le damos derecho, no hay problema. JSON Web Token, es decir, usaste Passport para local, para Google y para GitHub, y el token, y el JSON Web Token, ¿para qué entonces? No. Acá en nuestra aplicación solamente estoy utilizando Passport para GitHub. Nada más. Bueno, Google no requiere. Google no requiere, muy bien. ¿Hace JSON Web Token? Y JSON Web Token la estamos utilizando cuando un usuario crea su contraseña. Bueno, en realidad para todos, pero cuando un usuario crea su contraseña, viste que se registra y eso, ahí se hace JSON Web Token. Y cuando un usuario se loguea con el sign-in, ahí se usa JSON Web Token. Y decís en cuánto seguir viendo, si no, Brian. ¿Cómo? Vamos a ver lo de JWT. Si lo quieren ver ahora, déjenme, yo voy por algo de tomar. No, bueno, no, pero por eso te decía, decinos vos en cuánto tiempo, así descansás un rato que estás hablando sin parar hace 50 minutos. Bueno, para que detengo la grabación. Vale.